Hoy, el reverendo Oscar Galdona estará predicando el mensaje titulado La revelación es un mensaje nuevo, en el Tabernáculo de Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza. Vamos a leer Mateo 9, versículos 14 al 17, y dicen así: Entonces los discípulos de Juan vienen a él diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿Pueden los que son de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos, y entonces ayunarán. Y nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en cueros viejos, de otra manera los cueros se rompen y el vino se derrama y se pierden los cueros. Mas echan el vino nuevo en cueros nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. El Señor bendiga su palabra. Padre, leemos tu palabra una vez más en esta oportunidad nueva esta noche, y te damos gracias por ella. Permite que ahora, al meditarla, al estudiarla, tú, Señor, te dignes venir conforme a tu palabra y nos enseñes tu preciosa palabra. Ábrenos el sentido, Señor, ilumina nuestras mentes, danos espíritu de sabiduría y de revelación, y ayúdanos para sentarnos a tus pies esta noche, tú el Maestro, enseñándonos tu palabra como siempre lo has hecho. Así sea, Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces voy a entrar ahora en este estudio corto que he titulado La revelación para la hora es siempre un mensaje nuevo. Leemos aquí en estos versículos, Mateo 9, 14 en adelante, como los discípulos de Juan y un poquito antes los fariseos vinieron al maestro y a los discípulos del maestro con algunas quejas o con algunas preguntas relacionadas con unas costumbres que estaban haciendo unos y otros, cosa que ellos, los fariseos o los discípulos de Juan, no acostumbraban a hacer. Esto es siempre la conducta de las generaciones en su día. Estamos acostumbrados al culto en esta manera, estamos acostumbrados a conocer el cristianismo en esta forma, estamos acostumbrados a ver que cuando vamos a la iglesia o cuando vamos a esto es así. Entonces nos parece que todo el mundo, si no hace las cosas así, algo anda mal. Algunos se quedan callados, pero algunos tienen el valor de criticarlo y de hablarlo. En aquella ocasión los fariseos le dijeron al maestro, dijeron a los discípulos del maestro: ¿por qué tu maestro, que es tan santo y que tiene tanta palabra y que hace tantas maravillas, come con los publicanos y los pecadores? Eso era nuevo. Amén. Porque los israelitas, que habían hecho un monopolio de Dios para con ellos, Dios les había señalado la diferencia entre el pecador y el justo. ¿Ve? Pero ellos no podían ver más allá de sus narices, porque Dios había dicho que había venido a buscar un pueblo, y por eso Abraham, el padre de ellos, la palabra fue: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero ellos no pudieron ver eso. Entonces con suma rapidez podían entonces levantar cosas contrarias al mensaje nuevo, a lo que Cristo estaba enseñando. Por supuesto, nadie pudo responder después que Jesús respondió, bien sea preguntas o lo que fue. Ya lo sabemos. La respuesta fue: si ustedes me ven a mí andando con los enfermos, con los pecadores,
Bueno, entiendan que los que son sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Como ustedes son sanos, pues yo no vine a buscarlos a ustedes, yo vine a buscar a los enfermos. Palo de golpe debió haber sido para ellos. ¿Ve usted? Que es que el maestro no andaba con juegos. Y él dijo, anda y aprende lo que es misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Oh, aleluya, esta es la palabra del Señor. Entonces, después que eso pasó, fíjese cómo la gente no cambia. Estos fariseos vienen y hablan y juzgan al maestro de esa manera. El maestro andando con pecadores. Nos hace recordar a Simón, aquel que invitó al maestro también como fariseo a comer. Y después que estaba comiendo en la mesa con él, vino aquella mujer pecadora, pero arrepentida, llorando a sus pies y lavándole los pies y besándole los pies al maestro y lavándole los pies con las lágrimas y secándolos con el cabello. Y dijo Simón, ahora sí la pusimos Dios. Este es un profeta y mire, si fuera profeta de verdad, mira como el diablo dice, ese sí negativo es siempre del diablo. Si fuera profeta, sabría quién es el que le está, qué mujer es esa, que es una mujer mala. Y el Señor no lo dejó ni decir, mira Simón, una cosa tengo que decir. Oh, di maestro, porque no sabía que el maestro, que era la palabra, ya le había leído la conciencia y el corazón y todo. Di maestro. Y entonces, cuando el maestro le afloja aquella parábola de que ¿quién amaría más? ¿A quien mucho se le perdona o a quien poco se le perdona? Oh, él tuvo que reconocer que al que mucho se le perdona tiene que amar más. Le dice, bueno, exactamente lo que tú te tenías en tu cabeza, aquí está esta mujercita enseñándote la lección. Entré a tu casa y como es costumbre debieras haberme lavado los pies, porque así se hace con todo visitante. No me lavaste los pies. Y esta mujer, mira, todo el tiempo me lo está lavando con sus lágrimas. Y por supuesto, si no me lavaste los pies, tampoco pudiste secármelo. Y ella con su cabello me lo ha secado. Entré a tu casa y no me diste beso. Es costumbre aún entre hombres besarse el cuello, y algunos países europeos se besan la mejilla los hombres en perfecto acto varonil, no ese estilo femenino del diablo que ahora se ve, sino en estilo perfecto, amén, varonil. Y el maestro por eso le dijo, llegué a tu casa y no me diste beso, pero esta mujer no ha cesado de besar mis pies. Amén. Entonces, esta mujer amó mucho porque se le perdonó mucho. Y como tú eres un santo, no tengo mucho, por eso es que tú no amas mucho. Qué clase de golpe para los llamados santos, ¿verdad que sí? Amén, amén. ¿Cuántos se dan cuenta de la lección? Ahora, hallamos aquí en el versículo 14 del capítulo 9 de Mateo, a los discípulos de Juan. Vienen a él entonces y ven al maestro. Y a los fariseos vinieron con su queja y el Señor les tapó la boca. Entonces ahora ellos vienen y toman a los mismos fariseos que el Señor les tapó la boca para presentárselo al Señor como si fueran un ejemplo. ¿Ve cómo es la humanidad? Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Por qué nosotros y los fariseos con F grande, por qué nosotros y los pastores y los misioneros y las misioneras y los que tienen el grado de doctorado aquí así, ayunamos muchas veces, y tus discípulos, esos que apenas comenzaron contigo ahí, entre ellos ese Pedro que ni sabe firmar bien, y Juan que a veces te sabe, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Amén. Es una pregunta significativa. Los discípulos caminaban para allá y para acá, y más bien hasta entraban por los sembrados en día sábado y cogían el maíz, el grano de trigo y se lo comían así crudo. ¿Por qué pues tus discípulos no hacen como nosotros?
y como los fariseos, reconocida clase en la ciudad de los religiosos. Le dice, ¿pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Aleluya. Amén, hermano. ¿Vamos nosotros en esta edad a tener luto cuando la palabra está con nosotros? Bendito el nombre del Señor. Y hoy conseguimos a la gente que nos puede decir, pero esa gente ya no ayuna y esa gente ya no hace vigilia. ¿Vamos a estar de luto cuando el esposo está con nosotros? Bendito Dios para siempre. Amén, hermano. Aleluya. Vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos y entonces ayunarán. Amén. Eso era para ellos, pero para nosotros todo lo contrario. Cada día se acerca más el esposo. Amén. Es entonces cuando el maestro le está mostrando las dos cosas. Dice, nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor, la rotura. ¿Quién no sabe eso en la casa? Usted tiene una camisita que ya tiene como 2 años echándole rosca para allá y para acá y la han lavado y la han metido por esa lavadora y ya el tejido está delgadito, ¿verdad? Se le hace una roturita, usted no vaya a la esquina y se compra una cuarta de tela, aunque sea de la misma nuevecita, y la cose, porque al ratico la tela nueva tira y le hace un boquete más grande. Amén. Eso es exactamente lo que el maestro le está enseñando. Y dice luego, ni echan vino nuevo en cueros viejos. Ahora el vino antiguo no se echaba en botellas y en garrafones y en barriles como ahora. Se echaban en cueros, ¿ves? Los cueros de animales, algunos cueros especiales, eran cocidos, ¿ves? Y después forrados, pero sobre todo cocidos, y no se filtraba y no se pegaba nada, y entonces ahí echaban como una grande botella, echaban el vino. Ahora el vino, fíjese, dice el vino nuevo, no echan vino nuevo en cueros viejos, porque el vino nuevo tiene potencia, tiene vida, y cuando el vino nuevo lo meten bajo cualquier cosa, empieza, usted sabe, a ejercer una fuerza interna. El cuero que está viejo, le echan el vino nuevo, enseguida empieza como una bombita de esa por ahí que se puya con un alfiler. ¿Y qué pasa? 2 cosas suceden. Se pierde el vino y se rompen los cueros. Primero se rompe el cuero y después se pierde el vino. Amén. Dice, de otra manera los cueros se rompen y el vino se derrama y se pierden los cueros. La palabra nueva, el mensaje nuevo, no se le puede echar en denominaciones de cuero viejo, iglesias de cuero viejo. Y sea lo que sea, de cuero viejo no sirve. Porque la palabra nueva tiene tanta vida y rompe esos cueros. Y luego se pierde la palabra. Porque no la reciben, se pierde, es lo que el maestro dice. Amén. Dice, mas echan vino nuevo en cueros nuevos. Y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Amén. El cuero nuevo está hecho para recibir el vino nuevo. Entonces cuando le echan vino nuevo en el cuero nuevo, tanto el cuero lo resiste y el vino se conserva. Amén, hermano. ¿Qué es lo que queremos llegar con esto? Sencillamente mostrar que la revelación en cada edad siempre ha sido un mensaje nuevo. El maestro lo que les quiso enseñar a ellos es que las cosas nuevas que él había traído a revelar para que esa generación nueva, predestinada, que él escogió para que oyeran su palabra, ese mensaje nuevo no podían recibirlo la gente que estuviera acostumbrado al cuero viejo y al vino viejo. Creo que en otra parte no la tengo por aquí, pero debí haberlo buscado, a donde dice que la gente no le gusta el vino nuevo, sino que dicen el añejo es mejor. ¿Ustedes no han visto a la gente por ahí haciendo las propagandas a la inmundicia del licor? ¿Y qué es lo que le dicen? Añejo, añejado de tantos años. Parece que a la gente le gusta eso en el paladar. Y es una figura exacta
de lo que es la verdad de Dios cuando Dios trae cosas nuevas. La gente dice, no, ya yo me bauticé en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Eso que me voy a bautizar de nuevo en el nombre del Señor Jesucristo. No le gusta la cosa nueva. Amén. Bueno, eso es lo que el maestro quiere decir. El maestro vino con un mensaje completamente nuevo y ahora se encuentra con que estos dicen, mira que ese hombre no hace como nosotros los fariseos, que no comemos con los pecadores. Y luego ahora vienen los discípulos de Juan y dicen, nosotros, esta gente no hace como nosotros hemos aprendido de la tradición y de esto que hay que ayunar y esta gente no ayuna. El Señor le dice, vino nuevo se echa en cuero nuevo. Vino nuevo significa el mensaje nuevo, la revelación nueva que el Señor comenzaba a traer. ¿Por qué? Cada edad la revelación fue algo nuevo y diferente a esa generación. Ahora, vamos a mirar un poquito a través de la Escritura en el tiempo corto que tenemos y ver cómo esto ha sido así. Cuando Dios se propuso dar su palabra antes del diluvio, tomó a dos hombres, ya ustedes saben, a Enoc, séptimo de Adán, y a Noé, décimo desde Adán. El mensaje de ambos fue nuevo. Judas nos dice que el mensaje de Enoc fue tan tremendo que Enoc estaba hablando de la segunda venida de Cristo cuando ni siquiera se soñaba de la primera. Betty era nuevo. Y Noé, ni hablar de su mensaje. Noé predicó algo nuevo y revolucionario. Sabemos que nunca había llovido sobre la tierra. Sobre la tierra lo que venía era un rocío que caía en la noche y así regaba toda planta y toda cosa sobre la tierra. El mensaje de Noé era nuevo, dice, Dios dijo iba a llover. No que iba a haber rocío, sino que iba a llover. ¿Qué hicieron los antidiluvianos? No aceptaron este mensaje nuevo y ¿qué sucedió? Perecieron. ¿Por qué? No aceptaron el mensaje nuevo, ellos eran cuero viejo. Amén. Estaban acostumbrados, ¿qué es eso de que va a llover, hombre? Si todo lo sabrosito que es que nunca veamos lluvia, nunca veamos nubes ni nada, y que la lluvia, el rocío viene mientras nosotros dormimos, y ya en la mañana cuando el sol sale, pues se seca todo, pero ya la tierra ha sido regada. Es una maravilla. Es como una persona ahí en la casa con una enorme manguera, usted sabe, y empieza a botar esa agua, pero finita, por todo, ¿no? Como un atomizador desde el cielo, así es la manera como Dios regaba la tierra. Vino Noé y le dijo, eso no, ahora va a llover a cántaro, va a llover y va a llover tanto que va a cubrir la tierra, es un diluvio lo que viene. Pues esa gente no aceptó eso, y la Escritura dice, no aceptaron el mensaje nuevo y perecieron. ¿Ve usted? Lot predicó el mensaje revelado por los ángeles a sus yernos, y le dijo, vámonos de aquí, si ustedes van a ser los esposos de mis hijas, vámonos, porque Dios va a consumir y va a quemar, va a caer fuego del cielo. Se rieron de él, ¿y qué pasó? Perecieron. Amén. Cuando Dios se propuso libertar a Israel de Egipto y de la mano de Faraón, entonces Dios se levantó a Moisés con una vara y puso en Moisés el mensaje de la hora. ¿Qué trajo Moisés? Un mensaje completamente nuevo. Moisés se le presentó a Faraón y le dijo, así dice Dios, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto y sacrificio en el desierto. Faraón no quiso nada que ver con Jehová, y él y su ejército no aceptaron. Pero ¿qué pasó? Después de plaga tras plaga tras plaga tras plaga, terminó la última cuando en su rebeldía el mar rojo se los tragó con carros y todo. Amén. Y ahora, volviendo como al principio, cuando el Señor Jesucristo vino y se manifestó, Él vino con este mensaje nuevo. Y el mensaje nuevo del Maestro escandalizó y ofendió a los escribas y fariseos. Ellos tenían el mensaje de la ley en ritos y ceremonias, etcétera, y con la ley sus tradiciones humanas. ¿Ve? ¿Te recuerdan cómo él en Mateo 7 y en Marcos 7 y en Mateo 15, el Maestro los reprende y le dice, invalidáis la palabra de Dios por vuestra tradición que disteis? Porque la tradición era de los hombres y la palabra era de Dios. Entonces el Señor les dio a mostrar allí
que estaban cumpliendo la tradición y pisoteando la palabra, o sea, invalidando la palabra del Señor, teniendo forma de piedad, mas negando la eficacia de la piedad o de la palabra. ¿Ve usted? Entonces, con la ley, sus tradiciones humanas. Eso es algo característico de cada edad. Con la palabra de Dios siempre hay mezcla en cada edad. Mezcla de tradiciones y de dogmas y de interpretaciones. Cosas que los hombres le agregan a la palabra, ignorando que está escrito que no se le debe agregar, no se le debe quitar. El que le quita, el Señor dice que lo quita del libro de la vida y de la santa ciudad. Y el que le añade las plagas. Y ahora usted puede entender si Dios va a cumplir su palabra o no la va a cumplir. Que una sola palabrita en el principio hizo que Eva trajera todo este desastre al mundo. Ahora en el final va a cumplirlo igualito. Y cada denominación, hombre o mujer, que quebrante una palabra del Señor después de conocer la verdad de la revelación, no le queda excusa. Amén. No hay denominación, hermano, no hay grupo metido allí que esté atado a tradiciones y cosas contrarias a la palabra, que no pasará por la tribulación. Pasarán por la tribulación, porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. El que le agrega o le añade, Dios le agrega y Dios le añade. Amén. Y el que le quita, Dios lo quita también. Eso es lo que la Escritura dice. En Proverbios 30 está escrito: no añadas a sus palabras, porque no te reprenda y seas hallado mentiroso. Ahora, el mensaje del Señor era nuevo y revolucionario. No significa esto que era un mensaje fuera de la palabra, no. Significaba cosas nuevas, reveladas de la palabra. Porque la revelación nunca se sale de la palabra, y la revelación nunca contradice la palabra del Señor. Entienda esto ahora. Hay gente hoy que se abre la boca grande para decir que nosotros estamos enseñando herejías y cosas que no están en la Escritura y torciéndolas. Pero eso es simplemente ignorancia, porque no tiene revelación para ver lo que los predestinados de la hora están viendo en la palabra. Pero el mensaje de la hora, la revelación de Dios, nunca contradice la palabra del Señor. Amén. Y nunca está el mensaje fuera de la palabra, tiene que estar dentro de la palabra. Es por eso que con todo lo que vemos el mensaje del profeta, él no agregó Biblia, no. Él lo que hizo fue dar lo que Dios le daba, abría la Escritura. Como hizo Pablo en el primer siglo. Pablo llegó a escribir 13 libros, 13 cartas, y las llegó a escribir porque Dios le reveló los misterios y él entonces se las pasó a las iglesias. Pero Pablo lo que escribió fue lo que Dios le reveló. Y lo que Pablo escribió, que Dios le reveló, estaba en el Antiguo Testamento, que los judíos no pudieron ver porque estaban ciegos. Amén. Eso es lo que ha hecho el profeta de esta edad. Simplemente ha sacado a la luz la verdad que está contenida en la misma palabra, sin contradecirla. Ahora, el que no lo entiende hace lo mismo que los judíos en su día. Dijeron de Jesús todas las cosas que quisieron, porque a su manera de interpretar Jesús estaba rompiendo la palabra. ¿Ve usted? Ese era el pensamiento de ellos. Entonces, la revelación nunca contradice la palabra. La Escritura dice que el maestro dijo que todo escriba docto es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Mateo 13:57. Porque en el tiempo del Señor, ya Isaías 42:21, el profeta había dicho: Jehová se complació por amor a su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Ahora, magnificar la ley es tomar un vidrio de aumento. Amén. Es tomar un vidrio de aumento. Y entonces la ley la subió el Señor a grande altura. Por eso dijo que está escrito que el que mata pues es digno de muerte. Le dijo: el que le diga a su hermano raca, el que lo llama cabeza hueca o loco o lo llama de todo, dice, ya es un homicida. Ay, pero yo, un hombre que nunca he matado ni siquiera un pajarito, yo una mujer, ay, que yo ni una gallina mato en la casa.
¿No se ha arrepentido usted de haberle dicho a su hermano o a su hermana alguna cosa de esa? La Escritura dice, homicida. Amén. Amén, hermano. Hombre que mira a una mujer ajena o a una mujer por la calle y ya la miró con el ojo y la codició, dice, no es necesario llegar al acto de adulterio. Eso es adulterio, dijo el maestro. Amén. Eso es magnificarla, esa es verla con vidrio de aumento. Amén. Bueno, el maestro vino a eso, y esa pureza de la palabra no le pudo agradar a los fariseos, que ya el Señor los llamó de todo, desde hipócritas y serpientes, culebras y de todo los llamó. Amén. Entonces, revelación de la palabra es magnificar la palabra, abrirla, descubrirla, ponerla en su justo lugar. Amén, hermano. Por eso que el profeta, su mensaje en su fuerza fue la palabra del Señor como cosa que no puede ser pisoteada en ningún aspecto. Ay, pero si yo guardo el 90, y otro yo el 95, y yo el 98, y el otro yo el 99, y yo el 99 y 9 décimos. Dice el Señor, ese décimo es suficiente para condenarte a ti, porque ese décimo fue lo que condenó a Eva, y mire todo lo que trajo. Palabras textuales del profeta. Amén, hermano. En la edad de la palabra, sabiendo ya lo que Dios le ha revelado, ¿cómo se excusa usted y a dónde se mete? No hay hueco para meterse. Hay que ser fiel a toda la palabra. Amén. Entonces el mensaje del Señor era nuevo y completamente. La interpretación ya fija de los escribas y fariseos religiosos no les permitía aceptarlo ya. Ya tenían su interpretación de la ley en la Biblia. La acumulación de años de enseñanza humana, acostumbrados a creer ya de manera fija, entonces no podían ver ni examinar lo nuevo que el maestro le estaba enseñando. Es un cuadro como hoy, hermano, igual. Entonces el maestro le dijo, vino nuevo no se echa en cuero viejo. Vino nuevo tiene que echarse en cuero nuevo. Vino nuevo es enseñanza nueva, aleluya. Pero en la misma palabra, para los escribas y líderes religiosos en su día, ese mensaje nuevo era una herejía, y el que lo predicaba era un falso profeta y un falso maestro. Pero para Dios, esa era su perfecta interpretación a su palabra. ¿Por qué? Era la palabra para la hora. Amén. Esa misma historia había de repetirse en las edades subsiguientes. Cada vez que Dios se dispusiera a dar su palabra, habría la mayoría obrando de la misma manera. Ya es historia para nosotros el efecto en el mundo desde la Reforma para acá. Desde que Dios, en cumplimiento de su palabra, comenzara a restaurar a la iglesia verdadera. Ya sabemos lo que pasó con Lutero. Como ejemplo, para comenzar, podemos decir que en su tiempo, el siglo XVI, la iglesia estaba sumida en las más densas tinieblas. Eran como los huesos secos que vio Ezequiel en la visión. Y haberle preguntado a cualquiera en aquel tiempo si esos huesos iban a vivir, si esa iglesia podía vivir con tanta corrupción, pues alguien hubiera dicho jamás, o al más quieto hubiera dicho como el profeta, tú lo sabes, Señor. Entonces, en medio de tantas tinieblas producidas por la corrupción de la palabra, por la perversión de la palabra, cuando la mercadería religiosa llegó a su colmo, entonces fue el tiempo cuando el mensaje de Lutero vino y fue un mensaje revolucionario y nuevo. Entonces, por cuanto era contrario a la interpretación del día, para los que lo oían era un mensaje nuevo. Amén. Ya por siglos la iglesia estaba fija en sus creencias, ya tenía sus dogmas y sus tradiciones humanas y sus credos, etc. Según su interpretación en aquel tiempo, el hombre se salvaba haciendo obras. Por eso todo se compraba y todo lo vendían. La verdad es que no ha habido mucho cambio todavía en esa misma generación, ¿verdad?
Ya sabemos ya cómo la iglesia romana todavía vende mucho y compra mucho. Amén. Entonces, Dios levantó a Lutero con su mensaje. Él fue el mensajero de la quinta edad, la iglesia de Sardis. Y Lutero vino con el sencillo mensaje: el justo en su fe vivirá. Amén. Entonces, basado en la revelación para la hora, para ese entonces, revelación de la palabra que estaba oculta, pero que Dios en su tiempo iluminó, Lutero pudo ver que el justo en su fe vivirá. Amén. Los líderes religiosos de su día, ¿qué hicieron? No creyeron eso. Y ya sabemos cómo levantaron contrarreformas y cómo le persiguieron, cómo le difamaron, lo llamaron hereje, hijo del diablo y de todo. ¿Por qué? Porque este mensaje era nuevo. Y bien nuevo. Contrario. Toda Europa dominada, hermano, bajo ese oscurantismo. Ya ustedes saben que el caballo blanco ya se había metido el rojo también y el negro. Ahí había una mazamorra, como decimos aquí. Una mezcla, y el diablo estaba gobernando. Había tantas tinieblas que no se podría saber jamás a dónde estaba un cristiano verdadero. Era como si se había acabado el mundo de los cristianos. Pero Dios entonces le echó un poquito de agua y salió un vástago del suelo. Y ese vástago chiquitío, como era con apenas una cuarta fuera de la tierra, dijo: el justo en su fe vivirá. Aleluya. Bastó esa palabra, hermano, para que esa gente se volviera como locos y como diablos en contra de este hombre. ¿Ves? ¿Por qué? Ese mensaje era nuevo, y como tal era contrario a lo que ya por siglos ellos creían y ellos enseñaban. Pero eso no amedrentó a Lutero. El poder de esa revelación le animó a proseguir. ¿Por qué? Era palabra de Dios para la hora. Entonces sabemos que como pólvora se extendió, corrió por todo el continente, se regó la verdad de que el justo en su fe vivirá. Y ya sabemos cómo en distintas partes de Europa esa chispa saltó. Y en Holanda, en Francia, en España, en Inglaterra, en distintos lugares esa chispita salió. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ahí había simiente predestinada. Amén. Y cuando la verdad de Dios llegó y llega a la persona que es simiente predestinada, enseguida esa persona recibe la palabra. Entonces, hallamos a Lutero con este mensaje nuevo. Él se mantuvo así todo el tiempo, y hallamos ahora que ese es el mismo ejemplo de todo tiempo. Hasta hoy esta verdad se mantiene, de que Lutero predicó la verdad de Dios, porque el justo en su fe vivirá. Amén. Aquella gente no lo podía ver, sino que creían que el hombre se salvaba, o el justo llegaba a ser justo por las obras. Pero Dios le dio luz y le alumbró con su faro desde el cielo, y Lutero vio ese solo versículo, hermano: el justo en su fe vivirá. Amén. Y esa chispa fue suficiente para que esa verdad permaneciera y diera libertad a los predestinados de la hora. Amén. ¿Por qué? El poder de esa revelación era el poder de Dios que lo respaldaba. No era esa toda la revelación. ¿Ves? Esa era la porción para la edad, porque Dios la da por porción. Por eso dice el apóstol: de fe en fe, de revelación en revelación. Dios no lo puede dar todo de golpe. Toda su palabra en medio de tantas tinieblas hubiera hecho mal, hubiera dejado ciego a muchos. ¿Ves? ¿Te recuerdan al maestro diciéndole a sus discípulos que lo que no entendían ahora lo iban a entender después? Que no podían llevar todo ahora, pero después el Espíritu vendría y les enseñaría. Bueno, en una situación peor que esa condición, porque estaba hablando con hombres que conocían la Biblia, pero en estos siglos pasados hasta el 16, hermano, la Biblia estaba arrinconada. Oh, dichoso el hombre que podía tener una Biblia, eso era casi increíble. Ni los mismos sacerdotes la leían. Y en una más que otra iglesia había un libro ahí viejo, ahí guardado, sucio, que nadie lo leía, envuelto en polvo, la Biblia, y para colmo, en latín, a donde peor se hacía la situación. ¿Ve usted? ¿Se da cuenta? ¿Ve la dificultad que había?
Entonces Dios no podía darle toda la revelación a Lutero. Entonces, ¿qué hizo? Le dio una chispita. Ahora, usted sabe el efecto de un hombre que esté bajo la tiniebla. Si aquí cerramos esta puerta por 5 minutos y apagamos todas esas luces, y de pronto las prendemos, te empiezan, por 5 o 6 minutos nada más, los ojos suyos comienzan a parpadear porque acostumbrados a la oscuridad, de repente viene la luz. ¿Sabe lo que es eso? Ahora, ¿cómo será para generaciones de generaciones? Encerrado en esas tinieblas, de pronto Dios les saca ese faro de arriba, los hubiera cegado a todos. Así que, ¿qué hizo? Le mandó una chispita suficiente para que no le hiciera mal a la retina, amén, y para que el ojo se pudiera acostumbrar. Y esa verdad duró como por 2 siglos, 2 o 3 siglos, ¿sabes? Que fue cuando después se levantó Wesley, pero esa fue toda la verdad que el pueblo pudo recibir. Entonces Dios dio lo suficiente y necesario para comenzar su restauración, y lo hizo mediante un hombre, Lutero, con el justo en su fe vivirá, o sea, la justificación por la fe. Ahora, ¿por qué no vieron los líderes religiosos de su día esta verdad? ¿Por qué los líderes religiosos de ese tiempo no vieron esa verdad? Tenemos que entender que Dios no les dio que vieran ni entendieran. Para poder ver lo que Lutero vio, necesitaban revelación de Dios. Amén. Y esa revelación era nueva para esa edad. Ahora, tomemos otra edad, la edad de Wesley en Inglaterra, como quizás 3 siglos después, o 2. La edad que levantó Lutero con su mensaje comenzó a decaer y a decaer. Los que practicaban esta verdad comenzaron a mezclarla y a hacer lo mismo que los anteriores. Después de una verdad gloriosa que libertó, comenzaron a agregarle y luego denominaron. Y en vez de seguir adelante, Lutero no se llamó luterano. Son los luteranos, o sea, los que siguieron la verdad de Lutero, que entonces tomaron el nombre de hijos de Lutero, luteranos. Amén. Eso es lo que luterano significa, seguidores de Lutero. Entonces denominaron y hicieron reglas, hicieron credos, formaron denominaciones, la acercaron y no dejaron a Dios entrar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Levantó un hombre nuevo. Esa edad empezó a decaer. Ahora recordemos que Dios está restaurando, y Dios resuelve entonces añadir otra porción de su palabra. Levanta a Wesley con un mensaje nuevo. ¿Ve? Un mensaje nuevo. Ahora, ¿qué mensaje nuevo trajo Wesley? ¿Qué fue lo que vio Wesley? Como Lutero en su tiempo, Wesley vio algo nuevo. Dios le reveló la porción nueva para esa edad, y le reveló la santificación. ¿Ve usted? Ahora usted me dice, ¿de dónde sacó esa verdad Wesley? De la misma Biblia de Lutero. Amén. Ahora se da cuenta, de la misma Biblia de Lutero, de donde Lutero había sacado el justo en su fe vivirá, de esa misma Biblia sacó Wesley la santificación. Ahora, Lutero no vio esa parte, porque Dios no le reveló a Lutero esa parte, pero Wesley sí la vio. Amén. Eso le da a usted a entender que el hombre solamente puede ver lo que Dios le revela. Recuerden al maestro diciéndole a los discípulos: a vosotros es dado conocer los misterios del reino de los cielos. Amén. Es a los que el Señor escoge. Hay gente que se cree que Dios está llamado a esto y a aquello, pero Dios es sabio y es el que escoge y es el que revela. Así que pudo revelarle a Lutero y a Wesley y a los pentecostales muchas cosas, pero, por ejemplo, la verdad de hoy ni la sueñan los pentecostales, mucho menos Wesley y mucho menos Lutero. Lutero una porción y Wesley otra porción, y los pentecostales otras porciones más. Amén. Entonces, nueva de su palabra para esa edad. ¿Qué hicieron las iglesias reformadas? Persiguieron a Wesley. En Inglaterra, los protestantes de Inglaterra persiguieron a Wesley cuando se paraba por las esquinas a predicar y donde quiera. Para Wesley el púlpito era cualquier lugar. ¿Ve? Pero él no se amedrentó en su propósito. Su mensaje tuvo eco en los predestinados de la hora, como fue en el tiempo de Lutero también. Entonces la mayoría siempre rechaza el mensaje nuevo. Ahora fíjense lo significativo de esto.
El mensaje nuevo no lo recibe siempre la mayoría, sino la minoría. ¿Ve? A quienes Dios da revelación, que siempre son los pocos, son los que lo reciben y los que prosperan con el mensaje de la edad. Se repite lo que decíamos en noches pasadas: la manada pequeña. Es siempre una manada pequeña. Para los luteranos y los otros de la fe reformada, el mensaje de Wesley era nuevo y por eso no lo recibieron. Ya sabemos que Wesley fue echado fuera de muchos lugares. Los que tenían sus principios ya fijos no podían creer lo nuevo que Lutero o que Wesley estaba enseñando. Este vino nuevo era para cueros nuevos. ¿Ve usted cómo se repite continuamente la historia? La simiente de Dios para esa edad era simiente predestinada que recibiría el mensaje. Entonces, cuando esta porción con los años también comenzó a ser mezclada, porque el mensaje de Wesley, hermano, fue fogoso. Cuando esos dos hermanos, uno predicaba y otro cantaba, la gente se agarraba de las columnas en las iglesias o en las plazas y de los postes de las calles a donde esos hombres predicaban, porque el mensaje era tan fogoso y los mandaba al infierno y la gente creía que la candela ya le estaba pisándolo. ¿Saben ustedes? Gente caía, hermano, al suelo por el poder del Espíritu, al suelo, porque esa gente eran casi pentecostales. ¿Ve usted? Era la santificación por el Espíritu, la santificación, poder del Señor. Entonces, sin embargo, una vez que los hermanos Wesley se murieron, ¿qué hicieron? La mismita cosa. Entonces se llamaron los metodistas, porque ellos eran gente de método. Y entonces, usted sabe, tenían la cosa sometida, porque la santificación es el paso que sigue a la justificación por la fe. Los luteranos, por supuesto, creían que el Señor justificaba y eso era todo, y seguían bebiendo su cerveza, y usted sabe, todas las cosas comunes, simplemente justificado y más nada. Wesley vio a esa denominación y a esos grupos, hermanos, que estaban mezclando el mundo con la iglesia, y vino con ese mensaje, y eso fue un látigo, hermano. Los de la fe reformada no aceptaron eso nuevo, que uno tiene que dejar su cervecita y dejar esta cosa que no puede uno ver ni una cosa ni aquello. Y Lutero, pues por la santificación con su mensaje, le fue tan duro que esa gente no quiso aceptarlo y más bien lo corrieron. Las generaciones, eso es exactamente lo que hacen en cada ocasión. Entonces, cuando esta gente comenzó a mezclarse, Dios volvió a dar su porción nueva. Los metodistas después se volvieron también la misma cosa. Hermano, una iglesia metodista hoy no se parece, pero en nada, absolutamente nada, a lo que fueron los hermanos Wesley. En nada. Te toma algún libro de los mensajes de Wesley, hermano, y son candela lo que esos hombres predicaron. Pero ahora, eso es muy diferente de los metodistas. Ahora son casi romanistas, como los presbiterianos y los de la fe reformada y los de acá de Inglaterra, son casi iguales todos. Entonces, ¿qué hace Dios? Saca la vida y sigue adelante. A principios de este siglo, entonces, ¿qué hizo el Señor? Ya sabemos. Comenzó Dios derramando el Espíritu y restauró los dones. Y hombres y mujeres comenzaron a recibir el bautismo en el Espíritu Santo como al principio. Esta verdad de Dios fue recibida igual que las otras por los líderes religiosos. Hubo denominaciones de grandes empujes, hermanos, a principios del siglo, que mandaba hombres de los teólogos y los hombres de los seminarios a estar en las reuniones para ver qué era ese movimiento y esa bulla que pasaba en la iglesia, en la calle Azusa de Los Ángeles, California. ¿Ve usted? Querían saber qué era lo que pasaba allí y mandaban, y el Espíritu a veces tomaba a un hombre de esos que estaba ahí y cogía a una muchachita, a otra persona ahí, y en el Espíritu comenzaba y le sacaba todas las cosas que tenía este candidato ahí al lado que había venido a espiar. Esas cosas se dieron a principios del siglo. ¿Ve? Pero la gente empezó a ver eso, que la gente caía y hablaba en lenguas y el Espíritu los tomaba, y empezaron a juzgar ese mensaje nuevo. Nuestros cultos son tan quietos, ¿usted sabe? Tenemos tanto orden que no podían permitir el orden del Espíritu. ¿Ve usted? Así que ahí está. Esta verdad de Dios entonces fue recibida igual por los líderes religiosos, y el mensaje nuevo tampoco fue aceptado.
Solo los predestinados de la hora pudieron ver por revelación lo que era y lo aceptaron. Por supuesto, hasta que comenzó Pentecostés a prostituirse igual como los demás. ¿Ves? Y los que con grandes señales que podían atraer a la multitud, ya oímos al hermano Olivel hablando de las cosas que él mismo experimentó viendo y que en una forma u otra nos llegaron para saber de lo que los grandes líderes ya estaban haciendo. Era un negocio. ¿Ve usted? Entonces Pentecostés comenzó a prostituirse igual como los metodistas y como los luteranos y como los católicos en su tiempo. Esto es exactamente, hermano, eso es lo que pasa, porque no hay suficiente espina dorsal, como decía el profeta, para mantenerse en la pureza de la palabra, sino que llegan los que se echan de sabios en las iglesias y denominaciones y enseguida rodean y le ponen, ya ustedes saben, credos y le ponen cercas y le ponen dificultades y ya está. Cuando usted le pone cercas a la iglesia y a la denominación, eso es para que el Señor no entre, y el Señor, si usted lo quiere dejar afuera, el Señor se queda afuera. Amén. A esta altura, entonces, en 3 etapas, Dios había restaurado las 3 verdades fundamentales: justificación, santificación y bautismo en el Espíritu. Pero en esta edad Dios prometió la restauración total de su verdad. Amén. Y esta es la edad de toda la palabra. Las cosas que no vinieron a la luz, con justificación y santificación y bautismo en el Espíritu, en esta edad debieran salir a la luz, porque era la edad final. Entonces, tal manifestación de la verdad para esta edad, que requería ya no una porción más, sino el complemento de todas. Ahora, ¿usted sabe lo que significa, hermano? De que toda la verdad de Dios expuesta en la palabra por Pedro, usted sabe que ellos fueron el fundamento, la piedra angular fue el Señor Jesucristo. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, o sea, la palabra. Entonces, la palabra que estaba en los profetas y los apóstoles es lo que debe ser la base para nosotros edificar. Ahora, ellos edificaron y pusieron el edificio, las bases fundamentales de la palabra del Señor. Entonces, a través de esa edad fue tierra y la cubrieron toda, cubrieron todo. El fundamento estaba cerrado, no había nada construido sino basura echado encima. Entonces viene Dios con la escoba, la sacude un poquito y empieza el retoño. Una palabrita con Lutero, otra palabrita con Wesley y unas 2 o 3 palabritas con Pentecostés. Sanidad divina, bautismo en el Espíritu Santo, restauración de los dones. Amén. Amén. ¿Se da usted cuenta? Ahora, si esas 3 o 4 cositas que Dios sacó no es todo, porque todo está en el Nuevo Testamento completo, entonces había que entender que esta edad requería de un hombre que tenía que ser un profeta y no un mero reformador como Lutero Wesley. Tenía que ser un profeta, porque no era una sola verdad lo que Dios iba a sacar. Dios iba a sacar ahora todas las que faltaban. Aleluya. Amén, hermano. ¿Ve por qué el mensajero de esta edad tenía que ser un profeta? Amén. Lutero en ese particular no fue profeta, fue un mensajero que sacó una verdad que Dios le reveló, pero él no fue profeta en el sentido verdadero. Wesley tampoco, pero el hermano Branham tenía que ser profeta. ¿Por qué? Porque él no vino con una palabrita más, él vino a sacar todo lo que faltaba. Amén. Porque él había de convertir el corazón de los hijos a los padres. Él, dijo el maestro en Mateo 17, ¿verdad? A la verdad Elías vendrá primero y restituirá o restaurará todas las cosas. Amén. Y ustedes saben a Pedro en Hechos 3, 26 y 27, dijo que es menester que el Señor Jesucristo viene a los cielos hasta la restauración de todas las cosas. Entonces, en cumplimiento con la palabra, esa restauración tenía que venir por el Elías de Malaquías 4:5, el Elías de Mateo 17, la manifestación del Hijo del Hombre de Lucas 17:30. Amén. Tenía que ser un profeta. Aleluya. Dicen amén, hermano. Entonces, Dios sabemos que se revela un profeta.
Por esa razón entonces esto fue lo que Dios hizo. Y ya sabemos cómo el profeta sacó a la luz las cosas que el mundo ni se la pasaba por aquí. Los llamados hoy día solo Jesús, Dios por ahí terminando la guerra del 14, por ahí más o menos en el 18, a ellos les vino la revelación del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Pero qué hicieron con él? Se denominaron y encerraron, y la verdad, predicaron esa verdad, solamente esa verdad, más nada. Se acercaron y le dieron tanto vuelta hasta que dijeron que el que no se bautizaba en agua en el nombre del Señor Jesucristo no era salvo. Amén. ¿Ve usted? Entonces, la verdad tenía que venir, era completa. Entonces el Señor permite ahora que por la palabra del profeta en esta edad venga y salga a la luz todas las cosas que antes estaban encubiertas. Amén, hermano. Y ya sabemos cómo sacó a la luz el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Oh, para la gente eso es nuevo. Tiene que ser nuevo porque están acostumbrados a bautizarse en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sacó la unidad de Dios, que Dios es uno. Tenía que ser nuevo. Porque desde Nicea, desde el siglo IV, están creyendo que Dios es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Les vino ahora y les sacó y les probó que Caín era la simiente de la serpiente. Oh no, si toda la vida hemos creído que Eva lo que se comió fue una manzana, y que Caín era hijo de Adán, como lo fue Abel. Pero Dios te me sacó la verdad. Le sacó y le echó su golpe, y su golpe certero a las iglesias en relación con la mujer. Oh no, si las mujeres, imagínense, ¿sabe qué vaso es ese tan importante? Vaso las mujeres, misioneras, predicadoras, pastoras, evangelistas. Oh, si toda la vida hemos visto eso y ahora, no, eso es una cosa nueva. No quisieron nada con el mensaje nuevo. Y ya sabemos ya, hermanos, como todo el mensaje que Dios reveló al profeta para esta edad fue un mensaje nuevo. La cosa no ha cambiado, todo el tiempo es así. Entonces, estando ya el mensaje de la restauración final, ¿cuál sería la reacción? Tenía que ser igual a todas las otras edades. El mundo religioso hoy no puede reaccionar diferente del de ayer, porque el mensaje hoy, el de hoy, es nuevo también como fue el de ayer. Es el mensaje de perfección por obediencia a toda palabra que sale de la boca de Dios. La esposa del Cordero, recordemos, es de su misma naturaleza. Amén. Y la figura está perfecta en Adán. Eva fue su esposa, su novia. Fue su novia, no olvides. ¿Ve? Esa novia fue sacada de su carne y de su hueso. Ya sabemos cómo dijo él cuando la vio, dijo, Isha. Esta ahora es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Así que Adán y Eva, en figura del segundo Adán y la segunda Eva, pues la segunda Eva y el segundo Adán vendrían en figura del primer Adán y la primera Eva. Lo único que lo que le pasó al primer Adán y a la primera Eva no le va a pasar al segundo Adán, no le pasó al segundo Adán, ni le pasará a la segunda Eva. Porque la segunda Eva trajo el pecado y el primer Adán se responsabilizó por ello. La segunda Eva no será engañada como fue engañada la primera. Amén. Porque esa es la cosa característica de la novia verdadera, que estando en la edad de mayor engaño en el mundo, la novia verdadera no será engañada porque son los escogidos o elegidos del Señor, a donde no es posible que ella sea engañada. Amén, hermano. Entonces la esposa del Cordero es de su misma naturaleza. Ahora, ¿quién es la esposa del Cordero? ¿Quién es el esposo? ¿Quién es la esposa del Cordero y quién es el esposo? Bueno, para que haya esposa tiene que haber esposo, porque es el esposo el que escoge esposa. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Entonces el esposo, averiguamos quién es, y sabemos que es Cristo, y Cristo es ¿qué? La palabra. Entonces, en figura de Eva con Adán y Adán con Eva, el perfecto cumplimiento es que la esposa de Cristo, la palabra, tiene que ser de su misma naturaleza. Amén.
Tiene que ser, ¿qué? Palabra. Cristo, la palabra, no se puede casar con una esposa de tradición, ni de dogmas, ni nada. Tiene que ser palabra pura. Ahora, ¿qué si el Señor se le hubiera acercado y le hubiera traído una mona a Adán? ¿Ah? ¿Hubiera podido decir Adán, oh, esta es mi carne, de mi carne y de mis huesos? No. Le hubiera dicho, Señor, esta es una mona. Amén. Eso hubiera sido una perversión de la esposa. ¿Ve? Bueno, muchas monas pervertidas hoy no serán nunca la esposa del Cordero. La esposa del Cordero tiene que ser de su misma naturaleza. Adán fue carne y hueso y espíritu. Y exactamente de él sacó Dios carne, hueso y espíritu. Amén. Amén, hermano. Por eso el Señor en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario, de su mismo costado, a donde mismo tomó el Señor la costilla para hacerle, de ese costado es de allí salió su novia. Juan dice que vio que salió de ahí, ¿qué? Agua y sangre, palabra y espíritu. Amén, hermano. Pero usted, entonces la novia tiene que ser de la misma naturaleza, como fue en el principio. Por eso el maestro dice, de su carne y de sus huesos, dice Efesios. Usted sabe eso, Efesios 5. Habla de su esposa, la novia, que es ahora novia y que mañana será su esposa, dice de su carne y de sus huesos. Entonces, si el esposo Cristo es la palabra, la esposa tiene que ser de la misma naturaleza, separada totalmente de mezclas y tradiciones humanas. Toda tradición humana tiene que ser separado. ¿Por qué? Porque Dios no admite mezclas. La mezcla trae muerte. Eva mezcló la palabra y trajo muerte. Pero la novia presente no va a mezclar palabras. Más bien se está separando cada día más. Le cueste lo que le cueste. Le digan sectario, le digan todo, que no sepan interpretar lo que somos. Pero tenemos que separarnos porque no somos lo mismo. Amén, hermano. No somos los mismos, hermano. Una persona metida en una denominación, aceptando creencias y credos y cosas, no es la misma. Hay una diferencia grande, porque una es la novia pura y la otra ya es una novia que está pervertida. Amén. Eso fue lo que pasó. La iglesia y Eva son figura exacta. ¿Ve? Después que Eva cayó, Adán entró a su mujer ya una mujer pervertida. Amén. Esto es lo que la iglesia ha hecho. Pero la novia no, la novia de esta edad es una novia pura de la palabra. Aleluya. Amén, hermano. Entonces esta edad más bien es una edad de mezcla, una edad de tibieza. Y esta condición ha hecho que la Escritura dice que Dios la vomite de su boca. Usted sabe lo que Dios tiene en su boca. Y estamos hablando con religiosos. Dios tiene en su boca, ¿qué? Palabra, su palabra. Esta edad ha sido expulsado de la palabra por su mezcla con enseñanzas humanas con la palabra de Dios. Y en esta condición, los religiosos de esta edad hacen lo mismo que los anteriores, porque este mensaje de restauración es nuevo. Para los que tienen ya sus conceptos fijos, esto es nuevo y no quieren aceptarlo. Nosotros no cambiamos. Y hoy oímos decir a muchos llamados evangélicos en Venezuela y fuera de ellos, lo mismo que decía la Iglesia Católica en un tiempo pasado, que ella era eterna y lo eterno no cambia. Eterno, siempre eterno. Pero en estos tiempos ha cambiado. El tercio aquel es más vivo que otra cosa y está cambiando. Ahora la Iglesia evangélica, a la luz de este mensaje, no quiere nada con lo nuevo. Estamos ahí fijos, toda la vida hemos creído, y entonces los luteranos son luteranos, los presbiterianos, los bautistas, los metodistas, los pentecostales, y ahí nada. Hemos creído así toda la vida y de ahí no salimos. Aceptar una cosa nueva cuando ya lo sabemos todo por la Escritura. Y la verdad es que nadie sabe quién de ellos tiene la verdad, porque son, ya sabemos ya, más de 900 interpretaciones de la palabra. Amén. Pero ya están fijos, ya saben, ya nosotros creemos en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros creemos. El profeta dice, ¿quiénes son nosotros? Amén. ¿Quiénes
¿quiénes son nosotros? A Dios le interesa quiénes son los suyos. Amén. Y entonces usted ve en los credos, ahí está, hermano, eso está expuesto ya en los libros, está puesto en sus credos, en su forma. Nosotros creemos así, y creemos así, y creemos así, y ahí está. Eso significa que no admiten nada nuevo, no lo admiten. Y eso es lo que ha pasado en cada edad. Dios tiene que dar palabra nueva. ¿Por qué? Porque las distintas generaciones pervierten y corrompen la verdad de Dios, le echan basura encima. Pero la palabra de Dios es una antorcha, en lo que Dios limpia el diamante y le pega el sol, comienza otra vez a chispear. Usted le puede echar barro al diamante, pero deje que alguien le eche una pulidita para que vea cómo pasa. Brilla como nada. Nada se le pega al diamante, hermano. Amén. Oh, la palabra de Dios es pura, dice acendrada, 7 veces purificada como el oro. Aleluya. Y en lo que usted le eche una limpiadita, o mejor dicho, cuando Dios le echa la limpiadita de su palabra, empieza a brillar por sus diferentes facetas y tiene que salir a la luz. Amén. Entonces esa luz es siempre nueva para cada edad. Y la gente no la recibe, pero Dios no tiene nada que ver con él. Este mensaje de restauración es nuevo. Mire, por eso la mayoría no lo recibe. Mas gracias a Dios que hay un pueblo predestinado para esta edad como las anteriores. Ese es el pueblo que recibe el mensaje nuevo y final. Ahora entiende, un mensaje viejo no ofende ni alarma a nadie. ¿Ve usted? Si Lutero hubiera venido predicando las mismas cosas en la Iglesia Católica, Lutero no hubiera hecho nada con el mensaje, pero vino con un mensaje nuevo. ¿Amén? El mensaje nuevo es el que alarma. Wesley vino después y no siguió predicando lo que había predicado Lutero, que una mayoría ya lo había aceptado en forma y rito. No, salió con una cosa nueva y alarmó a todo el mundo. Y así en cada edad, pues el mensaje de esta edad alarma porque es nuevo. Si fuera un mensaje viejo, no alarmar. Amén. Entonces el mensaje nuevo es porque es revelación nueva del Señor. Amén, hermano. El mundo puede tener mucho su concepto y sus interpretaciones de la Biblia, pero tenemos que ser como Pedro, que nos baje en esa bienaventuranza desde el Dios, el Padre, que nos revele la verdad presente. Y mientras el mundo mira a Cristo o mira la Biblia y la interpreta y dice la Biblia lo que quiere, como decían de Cristo Elías, Jeremías, Juan el Bautista y algunos de los profetas, la revelación que bajó a Pedro directo permitió que Pedro, por revelación de Dios, dijera lo que ninguno de nosotros dijera. Dijo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, que Pedro, por revelación de Dios, puso la palabra en su perfecto lugar. Amén. Eso era algo nuevo, porque los judíos no aceptaron que Cristo era el Mesías y le crucificaron por eso. Pero Pedro, por revelación, dio algo nuevo que el mundo no sabía. Este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, hermano. La generación predestinada por Dios para aceptar el mensaje nuevo es el cuero nuevo que recibe el vino nuevo. Amén. Por eso es inútil procurar echarle este mensaje o darle este mensaje a gente ya metida en sus ideas. Si no es cuero nuevo, hermano, le rompemos los cueros y se pierde la palabra. Amén. Porque revientan, hermano, revientan. Pero gracias a Dios, Él tiene un pueblo predestinado para esta hora, como la tuvo para las otras horas y las otras edades, que recibió la palabra del mensaje nuevo para esa edad. Damos gracias al Señor por eso. Inclinemos nuestra cabeza, vamos a orar. Este mensaje fue predicado el día 19 de mayo del año 1967. Esperamos sea una revelación viva para usted.